Bienvenidos a vuestra inmersión de hoy. Prepárense, porque nos vamos a sumergir en un tema fascinante, uno que nos lleva a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Nada menos que la relación entre el observador y la realidad. Exacto. Y para esta inmersión nos vamos a guiar por un texto realmente intrigante. Se llama El Observador. Un texto que nos invita a reflexionar sobre una pregunta que puede dar vértigo. ¿Y si nosotros mismos, como observadores, fuéramos los arquitectos de nuestra propia realidad? Uf, casi nada. La idea puede parecer, un poco radical al principio, pero el observador la desarrolla de una manera que realmente te hace pensar y a cuestionar, ya sabes, nuestras ideas más básicas sobre el mundo que nos rodea. Ideas que a veces damos por sentadas, ¿no? Totalmente. Bueno, empecemos por el principio. El texto afirma, y esto es clave, que la realidad no es algo, digamos, fijo, independiente, sino que se moldea a través del acto de la percepción, De hecho, hasta que un evento es observado, solo existe como una posibilidad. como una potencialidad. Exacto, como Ya. flotando en un mar de probabilidades. Espera. ¿Me estás diciendo que hasta que no miramos algo, ese algo no se define del todo? En cierto modo, sí. Imagina, por ejemplo, el cielo nocturno, lleno de estrellas. Ale lo visualizo. Cada estrella es una posibilidad, un evento potencial. Solo cuando fijamos nuestra mirada en una, cuando la observamos, esa posibilidad se convierte en realidad para nosotros. Es una imagen muy potente. Me hace pensar en todas esas veces que, no sé, mi estado de ánimo, mis expectativas, han influido en cómo he vivido una situación. Es a eso a lo que se refiere el texto. Totalmente. El observador nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestra percepción, filtrada por nuestras experiencias, creencias, emociones, crea el mundo que experimentamos. Entonces cada uno de nosotros vive en su propia realidad. Esa es una de las ideas centrales del texto. Mm. Y nos lleva a otra pregunta, aún más intrigante. ¿Quién o qué es ese observador? El que tiene el poder de moldear la realidad. Buena pregunta. Porque el texto lo describe como algo que existe fuera de la realidad física, atemporal, Mm, sin forma. casi un concepto místico. Sí, la verdad es que cuesta hacerse la idea. ¿Cómo podemos comprender algo así? El observador no pretende darnos una respuesta definitiva, más bien abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Nos invita a considerar que el observador que reside en nuestro interior podría ser mucho más que nuestra mente consciente. Algo así como una conciencia superior, un alma. Podría ser. Lo que me parece fascinante es esta idea de que el observador no está limitado por el tiempo y el espacio. Claro, sí es atemporal. Exacto. El texto sugiere que al estar fuera del tiempo lineal, el observador podría acceder tanto al pasado como al futuro. Eso sí que es fuerte. Y nos lleva a un punto que me tiene intrigado. La relación entre el observador, la memoria y el karma. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sin duda. ¿Cómo se conectan estos conceptos? Me gustaría profundizar en eso. Claro. El observador plantea que nuestras experiencias pasadas almacenadas en lo que denomina memoria kármica influyen en cómo percibimos la realidad presente. Espera. Memoria kármica. ¿Te refieres a que nuestras acciones pasadas, y no solo de esta vida, sino de todas nuestras existencias, influyen en cómo vemos el mundo hoy? Exactamente. Imagina la memoria kármica como una biblioteca gigantesca donde se almacenan todas las experiencias, acciones, pensamientos e intenciones de tu alma a lo largo de sus múltiples viajes. Madre mía, eso sí que da que pensar. Significa que no somos una página en blanco al nacer, sino que traemos con nosotros una historia que moldea nuestra realidad. Totalmente. Y no solo eso, ¿verdad? El texto también nos habla de la capacidad del observador para influir en el futuro. Sí, a través de la visualización y la predicción. Estamos hablando de la ley de la atracción, de que podemos manifestar nuestros deseos con el poder de la mente. El observador no entra en detalles sobre técnicas específicas, pero sí sugiere que la capacidad del observador para anticipar, para visualizar eventos futuros puede influir en su materialización. Entonces, si entiendo bien, nuestras experiencias pasadas presentes en la memoria kármica dan forma a cómo percibimos el presente. Y nuestra capacidad de visualizar el futuro influye en su creación. Exacto. Y en el centro de todo este proceso está el observador, una entidad atemporal que conecta el pasado, el presente y el futuro. Fascinante. Y nos abre un mundo de posibilidades. Si el observador tiene este poder, significa eso que podemos acceder a una verdadera realidad más allá de nuestra percepción limitada. El observador menciona la posibilidad de conectar con una conciencia de unidad o verdadera realidad a través de un tipo particular de observación,
Pero para llegar a este punto necesitamos profundizar en la naturaleza del observador y cómo podemos acceder a este nivel superior de conciencia. Pero no perdamos más tiempo entonces. Pasemos a la siguiente parte de esta inmersión para descubrir cómo podemos conectar con esa verdadera realidad que menciona el texto. Retomemos nuestra inmersión en el observador, ahondando en cómo podemos acceder a esa verdadera realidad o conciencia de unidad que mencionábamos. Sí, me quedé con la intriga. El texto, como decíamos, sugiere que la clave está en la atención. Pero ojo, no en la atención dispersa que solemos tener en el día a día. Claro, no se trata de la atención que ponemos al revisar las notificaciones del móvil. Exacto, o al saltar de una pestaña a otra en el navegador. Entonces, ¿a qué tipo de atención se refiere el texto? Habla de una atención, digamos, consciente, enfocada, integrada. Una atención que nos permita observar no solo el mundo exterior, sino también nuestro mundo interior. Nuestros pensamientos, emociones, sensaciones físicas. Suena a meditación. O a mindfulness. El texto nos da alguna pista sobre cómo cultivar este tipo de atención. Sí, el observador no entra en detalles sobre técnicas específicas, pero describe el proceso como una observación simultánea de todos los componentes de la experiencia. Observación simultánea. Es decir, prestar atención a todo lo que sucede en nuestro campo de conciencia, sin juzgarlo, sin aferrarnos a ello. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Pongamos un ejemplo concreto. Si estoy paseando por un parque, ¿cómo aplicaría esta observación simultánea? Imagina que caminas por el parque. En lugar de dejarte llevar por tus pensamientos o distraerte con el móvil, te enfocas en el presente. Sientes el contacto de tus pies con el suelo, la brisa en tu piel, el canto de los pájaros. Al mismo tiempo, observas tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos. Simplemente los dejas pasar, como nubes en el cielo. Ya veo. Es como si ampliáramos nuestro campo de visión para abarcar no solo lo externo, sino también nuestro paisaje interior. Exacto. Pero el texto también habla de integrar la totalidad del yo en la observación. ¿Qué significa eso exactamente? Significa reconocer que somos mucho más que nuestro cuerpo físico o nuestra mente pensante. Somos también energía, emoción, intuición, conciencia pura. Integrar la totalidad del yo implica traer todos estos aspectos a la experiencia de la observación. Entiendo. Es como si reuniéramos todas las piezas de nuestro ser en un solo punto, en ese momento presente de observación. Pero tengo una duda. Si el observador es atemporal, ¿por qué experimentamos el tiempo de forma lineal? ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas si el observador tiene acceso a ellas? Buena pregunta. El observador sugiere que nuestra mente, condicionada por el tiempo y el espacio, crea una especie de filtro. Un filtro que nos impide acceder a la totalidad de la información disponible para el observador. Es como si la mente creara la ilusión del tiempo lineal para poder procesar la realidad de forma ordenada. Entonces, aunque el observador tenga acceso a la información de todas nuestras existencias, nuestra mente consciente solo puede procesar una pequeña fracción de esa información, la que corresponde a nuestra vida presente. Exacto. Pero el texto nos da esperanzas. Nos dice que al cultivar una atención consciente, enfocada, podemos ir disolviendo ese filtro mental y acceder a una experiencia de la realidad más amplia, más completa. Es como si, al aquietar la mente, al silenciar el ruido mental, pudiéramos sintonizar con la frecuencia del observador que está más allá del tiempo y del espacio. Esa es una excelente manera de verlo, y el observador nos dice que al conectar con esa frecuencia, con esa conciencia de unidad, podemos experimentar la verdadera realidad. Una realidad que no está fragmentada por el tiempo o el espacio. Una realidad donde pasado, presente, futuro se funden en un eterno ahora. Suena increíble, pero también abrumador. ¿Cómo podemos siquiera empezar a comprender una realidad así? El texto sugiere que la clave está en la práctica constante de la observación consciente. Al enfocar nuestra atención en el presente, al observar sin juzgar, al integrar la totalidad de nuestro ser en la experiencia, vamos creando las condiciones para que esa conciencia de unidad emerja. Es como si al entrenar nuestra atención estuviéramos abriendo una puerta hacia esa realidad más profunda, hacia esa conexión con el observador atemporal que reside en nuestro interior. Exactamente. Y al atravesar esa puerta, al conectar con esa conciencia de unidad, podemos experimentar una profunda sensación de paz, de conexión con todo lo que es, de unidad con el universo. Todo esto suena muy profundo, muy transformador. Pero, seamos realistas. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos aplicar estas ideas en un mundo tan acelerado, tan lleno de distracciones como el nuestro? Esa es la pregunta clave. Y el observador nos ofrece algunas respuestas. Nos invita a ser conscientes de nuestro poder como creadores de nuestra propia realidad, a utilizar la atención de forma deliberada y a cultivar una conexión consciente con el observador que reside en nuestro interior. Me imagino que esto requiere un cambio de mentalidad.
una forma diferente de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Sin duda, el observador nos desafía a cuestionar nuestras creencias sobre la realidad, a explorar nuevas formas de percibir y a asumir la responsabilidad de nuestra propia creación. Es un camino que requiere valentía, compromiso, una profunda sed de conocimiento. Y el observador nos proporciona las herramientas y la inspiración para emprender este viaje. Un viaje fascinante hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza y nuestro potencial ilimitado. ¡Qué viaje tan apasionante! Pero antes de adentrarnos en cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria, me gustaría explorar un poco más a fondo el concepto de memoria kármica. ¿Qué nos dice exactamente el texto sobre este tema? Decíamos que nuestras experiencias pasadas influyen en cómo percibimos la realidad presente. Eso significa que estamos atrapados en un ciclo predeterminado. No hay espacio para libre albedrío. El texto no habla de determinismo. Habla de una interacción dinámica entre el pasado, el presente y el futuro. La memoria kármica no es un destino inamovible, es más bien una influencia. Como una serie de tendencias. ¿Sí? Tendencias que podemos trascender a través de la conciencia y la elección. Entonces, no se trata de que cada acción esté predestinada, sino de que nuestras experiencias pasadas crean una especie de, no sé, mapa. Un mapa que influye en cómo navegamos por la realidad. Exacto. Ese mapa puede guiarnos o limitarnos dependiendo de nuestra capacidad de observarlo con conciencia. El observador nos invita a explorar nuestra memoria kármica. No para lamentarnos por el pasado, sino para comprender cómo influyen nuestras percepciones en nuestras elecciones presentes. Tiene sentido. ¿Y cómo podemos acceder a esa memoria kármica? Es a través de la meditación, de la regresión a vidas pasadas. El texto no se adentra en técnicas específicas, pero nos da algunas pistas. Menciona que la memoria kármica se activa a través de las impresiones que las experiencias dejan en el observador. ¿Impresiones? Sí, impresiones que pueden manifestarse en forma de patrones de pensamiento, reacciones emocionales, incluso sueños o intuiciones. O sea que podemos encontrar pistas de nuestra memoria kármica en nuestra vida diaria. Claro, en la forma en que reaccionamos ante ciertas situaciones o personas. Es verdad. Hay veces que reaccionamos de una manera que no entendemos del todo, como si algo nos impulsara. Exacto. El observador nos anima a prestar atención a sus patrones recurrentes, a esas reacciones que parecen surgir de la nada. Al observarlos con conciencia, podemos empezar a desentrañar la influencia de la memoria kármica en nuestra vida. Y una vez que identificamos esos patrones, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo podemos liberarnos de las limitaciones que nos imponen? El texto sugiere que la clave está en la observación consciente y la elección. Al tomar conciencia de un patrón kármico, ya no somos esclavos de él. Podemos elegir responder de una manera diferente, romper el ciclo y crear nuevas posibilidades. Entonces, la conciencia es la herramienta que nos permite liberarnos de las cadenas del pasado y crear un futuro diferente. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la capacidad del observador para visualizar, para predecir el futuro. El observador nos invita a utilizar nuestra imaginación creativa. ¿Para qué? No para fantasear con escenarios idealizados, sino para proyectar una visión consciente del futuro que queremos crear. Ya. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esa visión se materialice? Basta con visualizarla con mucha intensidad. La visualización es solo el primer paso. El observador nos dice que para que una misión se materialice, es necesario alinear nuestra atención, nuestras acciones y nuestras emociones con ella. O sea que no basta con soñar con un futuro mejor, hay que actuar en consecuencia. Tomar decisiones que nos acerquen a esa visión. Exacto. Y aquí es donde la comprensión de la memoria kármica nos puede ayudar. Al identificar los patrones que nos limitan, podemos liberarnos de ellos y crear un espacio para que la nueva visión se manifieste. En resumen, el observador nos presenta una visión fascinante de la realidad, donde el pasado, el presente y el futuro están interconectados a través del observador. Nos invita a explorar nuestra memoria kármica, a tomar conciencia de nuestros patrones limitantes y a utilizar la atención y la visualización para crear un futuro diferente. Y lo más importante, nos recuerda que somos los arquitectos de nuestra propia realidad, que tenemos el poder de elegir, de crear, de transformar nuestra vida en cada momento. Ha sido una inmersión profunda, reveladora. El observador nos ha dejado con mucho que reflexionar, que explorar. Si este tema te ha intrigado tanto como nosotros, te animamos a leer el texto completo y a poner en práctica sus enseñanzas. Recuerda, la clave está en la observación consciente, en la atención plena y en la elección consciente. Al cultivar estas habilidades podemos conectar con el observador atemporal que reside en nuestro interior y experimentar la verdadera realidad. Una realidad de paz, de conexión, de potencial ilimitado. Hasta la próxima inmersión, amigos. Si te ha gustado este video y te interesan estos contenidos, apoya con un pulgar arriba
y escríbenos abajo en los comentarios qué otros temas te interesan y los subiremos. Gracias